Hoy empezamos un nuevo estudio, el estudio número 25, la profecía más extraordinaria. Así que bienvenidos una vez más a la fe de Jesús. Vamos a empezar con una oración y yo quiero pedirle esta noche a Esmeraldita que nos acompañe con una oración, ¿sí? ¿No te animas Ánimo, ánimo. todavía? No, ajá. Después, bueno, no hay problema, no hay problema. Adita, ¿te parece si tú nos acompañas en oración esta noche? Se escucha. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora. ¿Ahí? Ahí. Ahora, pues. Ok. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos ha permitido reunirnos aquí a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abra nuestro sentido, Padre, y que podamos entender todo lo que aquí se exprese esta noche. Señor, te pedimos por los enfermos que puedan ser curados a tiempo, mi Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como Dani dijo, tenemos, esta es la primera de esta profecía que vamos a estudiar, la profecía más extraordinaria. Esta se encuentra en el libro de Daniel. Y entonces va a ser un repasito por encima, pero yo creo que más luego vamos a entrar un poquito con algunos más detallitos para que la puedan aprovechar. Dicho sea de paso, esta es una de las profecías que para muchas personas es lo que concreta para ellos la validez de la Biblia, porque quedan maravillados al ver cómo la Biblia pudo haber predicho estos imperios que iban a venir, qué iba a suceder, y tal y como dice, ocurrió. También habla acerca cuando el Mesías, porque ahora nosotros lo conocemos como Jesús, que el que vino, pero en aquel entonces no sabían que era Jesús, sino el Mesías. Mira qué niña linda. Entonces, ahí es donde ellos se convencen de que esta es una profecía que le da validez a la Biblia. También, algo más, un poquito más histórico, los judíos no se le permiten estudiar el libro de Daniel. Es prohibido y lleva una maldición el que lo estudie. ¿Por qué? Porque este libro da todos los detalles de quién va a ser el Mesías. Si no lo estudias, entonces el Mesías, pues para ellos nunca ha llegado y todavía lo están esperando. Así que el que lea este libro dentro de lo que es la religión judía tiene una maldición. Ellos le echan una maldición a esa persona. Ahora, hoy sabemos que hay muchos judíos mesiánicos que sí creen en Jesús y es porque han estudiado este libro y se han dado cuenta que el Mesías ya llegó. Así que, qué interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a repartir aquí versículos. Voy a comenzar con Sonia. Te voy a dar a ti Daniel, el capítulo 8. En esta ocasión se pueden quedar en el libro de Daniel, que ahí es donde nos vamos a ubicar. En el libro de Daniel, capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, Sonia, Daniel 8, 12. Ada, Daniel 8, verso 13 y 14, el que le sigue. Esmeralda, a ti te toca Daniel 9, 25. Te voy a dar 2, porque más luego vas a leer el 24 también, pero vas a comenzar con el verso 25, Daniel 9, 25, y después cuando Pichi te indique, Daniel 9, 24. Olga, te voy a dar a ti Daniel 9, 27. Y ya que tenemos a Clarisa y a Aime por aquí, les voy a entonces también a dar unos versículos para que vayan leyendo. Y le voy a dar Clarisa Daniel capítulo 8, verso 13. Daniel capítulo 8, verso 13. Y si Clarisa estás acompañado con otra persona, te doy también 8, 14. Esos son los versos que vamos a estudiar esta noche.
Preguntita. ¿Quién le diste Daniel 9:24 y el 25:24? Como ya Esmeralda va a leer el 25, nada más la voy a que me lo vuelva a leer. Ujú. Ok, a Ada le toca Daniel 8, verso 3 y 14. Ok, Pichi. Ok, ahora la primera pregunta no tiene versículo porque tiene la nota arriba en cuanto al capítulo 9, 8 y 9. Y dice, ¿qué tremendos acontecimientos fueron predichos? Roberto. Ok, aquí vamos a ver los eventos predichos y es nuevamente el advenimiento del Mesías. Así que vamos a ver, y esto tiene que ver con una profecía, la profecía más larga en la Biblia, de lo que es tiempo que se toma para que se cumpla, y es la profecía de los 2300 días, pero en profecías, más luego vamos a aprender que en profecías y en profecías únicamente, un día equivale a un año. Y la Biblia lo va a explicar ella misma. O sea, esto no es algo que tenemos que dar en nuestra propia interpretación. La Biblia se va a interpretar por sí sola. Ok. Okay. ¿Durante cuánto tiempo se desarrollarían dichos acontecimientos? Daniel capítulo 8, versículo 12. Sonia. Daniel capítulo 8, verso 12. Y un ejército mismo fue gradualmente entregado junto con el rasgo constante debido a transgresión y siguió arrojando la verdad por tierra y actuó y tuvo éxito. Ok. Mire, en este estudio, ese versículo está mal ubicado. En realidad, donde debía haber comenzado ese versículo para esa pregunta es el versículo 14. Pero ya que se leyó esa parte y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí es un ejército que viene y causa un caos en el pueblo de Dios. Pero vamos a ver, la pregunta en realidad dice, ¿durante cuánto tiempo se desarrollan dichos acontecimientos? Y eso se encuentra en el verso 14. Ada, si me lees el 14 primero y después vuelve al 13 y 14 cuando Pichi te indique. Ya, Sí, el 14, ¿verdad? claro. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Ok. Dice este versículo, primero la pregunta, nuevamente Pichi, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué tremendos ¿durante cuánto tiempo se desarrollarían dichos acontecimientos? Ok. Entonces, Ada acaba de leer que son 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué habla en ese lenguaje? Porque en el hebreo a un día se le llama y fue la tarde y fue la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Ustedes se acuerdan dónde habla de esa forma? La creación. En la creación. Génesis capítulo 1, cuando Dios está creando, cuando termina un día dice, y fue la tarde y la mañana, día primero, y fue la tarde y la mañana, día segundo, y fue la tarde y la mañana, siempre que había un acontecimiento. Así que estamos hablando literalmente de 2300 tardes y mañanas, pero como es en profecías, ¿se acuerdan que le dije? En profecías únicamente, tardes y mañanas, o sea, un día equivale a un año. Así que si son 2300 días, en realidad, ¿cuánto tiempo estamos hablando?
Un voluntario. Que no sea Pichi. Ni Dani. Porque ya ellos saben esta. Si estamos hablando de profecías. Ok, acuérdense que en profecías los días equivalen a años. Entonces, si esta profecía es de 2300 días, en realidad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? 2300 años. Exactamente, Sonia, te llevaste una estrellita de oro. Estamos hablando de 2300 años. Ok, Pichi. ¿Cuándo comenzó el largo periodo de los 2300 años? Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Ada. No se te escucha, Ada. Estás apagada. Ok. Okay. Ya. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Ok, les voy a dar un Ay, trasfondo ajá. porque aquí esta lección no cubre esa partecita. Y al menos que Dani se encuentre una foto por ahí del santuario ambulante del desierto y la podemos compartir. Así que Dani nos va a ayudar con eso. Les voy a explicar una cosita. En esta profecía hay un santo que está hablando. Este santo pues es un ángel que está hablando, ¿verdad? Entonces dice a este santo. Y un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Vamos a hablar de qué era ese sacrificio. Ustedes han escuchado que había un tabernáculo en el desierto que los israelitas tenían. ¿Algunos de ustedes han escuchado eso alguna vez? Ok, muy bien. Era un tabernáculo en el cual había un santuario que estaba dividido en dos secciones. Ese santuario, ajá, Dani, gracias. Aquí ustedes pueden ver que en el santuario estaba rodeado con estas cortinas aquí. Había una entrada al principio aquí. ¿Se puede ver la flechita que yo estoy usando o no? No. No. Entonces Dani tiene que usar la flechita. El cursor. Mira, entonces ustedes pueden ver que hay una entrada, la puerta del atrio. Ustedes pueden leer ahí fácilmente. Muy bien. Ahí se entraba con un corderito y ese corderito se sacrificaba y se ponía en el altar del sacrificio. Ahora, cuando se sacrificaba ese corderito, la sangre se colectaba, no se derramaba ahí nada más, sino se recogía en una vasija. El corderito se degollaba. La sangre se recogía en esa vasija y esta sangre la regaban ahí también, pero parte de esa sangre la llevaban dentro del santuario. El santuario aquí está donde Dani está ahora apuntando y ahí era la entradita. Nada más el que podía entrar ahí era el sacerdote que estaba oficiando. Ahora, ese corderito representaba a alguien. ¿A quién representaba ese corderito que se degollaba? ¿Algún voluntario? La contestación la vemos en el primer capítulo de Juan. Ese sí lo vamos a buscar. Ahora, déjame ver si encuentro yo el versículo aquí. En el primer capítulo de Juan, así que vamos a buscar en Juan, capítulo 1. Y creo que es por ahí por el 29, si no me equivoco. Juan capítulo 1.
Vamos Yo a la ver. tengo, parece. Vamos a Lo ver. tengo aquí. Ok. Dice, ¿Quién dijo que lo tenía primero? Sonia. Vamos a dejar entonces que Sonia lo lea. Gracias, Ada. Juan, Capítulo 1, verso 29. sí. Al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él. Él le dijo, mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan el Bautista está predicando y cuando ve a Jesús que viene para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado de ¿quién? Del mundo, de aquellos que se confiesen. Ahora, en el santuario, gracias Dani por esta foto, porque esta está bien ilustrada. En esta foto, cuando el sumo sacerdote entraba por estas puertas, entraba a la primera parte donde ustedes ven esa mesa con 12 panes, al otro lado ven un candelabro y al frente un altar del incienso. Ahora, ustedes ven una cortina roja, esa cortina roja cubría totalmente, o sea, no se podía ver el altar que estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué no se podía ver allí? Porque allí, sobre ese altar, descansaba la gloria de Dios, lo que se llamaba el Shekinah. Era una iluminación fuerte y por eso tenían unas cortinas gruesas y por eso también había un incienso que quemaba en ese altar anterior para cubrir parte de esa iluminación, porque era la gloria de Dios que estaba detrás de esa cortina. Así que se sacrificaba el corderito se ponía sobre el altar para quemar, parte de la sangre se traía ante esa cortina y ahí se le echaba varias veces. ¿Por qué? Porque eso representaba que estaba la sangre de Dios cubriendo el pecado de la gente. Y Dios que estaba en el altar, lugar santísimo, sentado sobre la silla, se le llama la silla de la misericordia. La silla, por debajo, dentro de ese arca, ahí estaban las tablas con los 10 mandamientos. ¿Qué significa que Dios se sentaba sobre la silla de la misericordia, quedaba más arriba de la ley? La ley te condenaba, pero la misericordia de Dios te cubría. Y por eso era que estaba la silla de la misericordia encimita y los 10 mandamientos dentro del arca. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio es del que se estaba hablando en el capítulo que se acaba de leer, que dice que que dice, un santo le habla al otro santo y le dice, ¿hasta cuándo va a durar esta visión del continuo sacrificio? O sea, ¿cuántas veces se va a hacer este sacrificio? El sacrificio nada más se iba a hacer por 2300 años hasta que se cumpliera algo. ¿Ok? Muy bien. Pichi. Ok. Espérate, yo dije algo equivocado aquí. Tengo que corregirme yo mismo. El sacrificio iba a continuar hasta, y vamos a ver más luego, pero no iba a durar los 2300 años seguidos. Ahí me equivoqué yo. Pero ya más luego vamos a estudiar donde va a decir dónde era que iba a terminar. Saben que el corderito, les mencioné, representa a Jesús. Jesús, cuando Juan el Bautista lo ve, Sonia leyó, que él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando Dios entonces fue sacrificado, Jesús fue sacrificado y clavado en la cruz, ahí entonces el Cordero de Dios quedó degollado, por así decirlo, y entonces ya no había que hacer más sacrificio. Lo vamos a leer más luego. Exacto, Jesús iba a ser el último sacrificio. Porque todos estos corderitos que se iban a sacrificar representaban
al Mesías, que iba a venir un día, iba a ser el sacrificio de la cual esto representaba. Ok. ¿Qué porción de los 2300 años era para los judíos? Daniel capítulo 9, versículo 25, Esmeralda. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, pero en esto en tiempos angustiosos. Ok. Palabra de Dios. Si tiene alguien por ahí una computadora, que diga una calculadora, alguien que me sume 7 semanas y 72 semanas y dígame en cuántas semanas hay ahí. Estoy haciendo esto a propósito. Ya yo tengo la contestación, pero lo estoy haciendo a propósito para que ustedes aprendan algo. La pregunta fue, ¿qué porción de los 2300 años era para los judíos? Y aquí acaba de Esmeralda leer que desde que den la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que llegara el Mesías esperado, iban a pasar 7 semanas y 72 semanas. ¿Cuántas semanas tenemos ahí? 79. 69, ok. 79. 7 y 9. ¿O no? 62 más 7. Ah, 69. 69, ok. ¿Cuántos días hay por semanas? 7. 7 días por semana, ok. Entonces, ¿cuántos días hay en esas 69 semanas? Si tienen su calculadora, alguien que me haga la calculación inmediatamente. ¿Cuánto? ¿62 más 9? Sí, son 69 semanas y queremos saber cuántos días hay en esas 69 semanas. ¿Ya hicieron la calculación? Si son 7 días por semana, entonces van a multiplicar 7 por 69. ¿Cuántos días le da eso? 483. 476. Ok. Debe de ser 483. 83. Acuérdense, 69 semanas, 69. Sí. 483. 83, ajá. Exacto. 483. Ahora estamos. Porque acuérdense que yo dije que en profecías únicamente, hablando de profecías, sí, Ada, un día equivale a ¿cuánto tiempo? ¿Un año? No. Un año. Otra estrellita de oro para Esmeralda. Ok. Entonces, si aquí hay 69 semanas, entonces estamos hablando de cuántos días. Me dijeron 483 días, pero estamos hablando de profecía, así que son 483 años. ¿Hay alguna preguntita aquí hasta la fecha? Roberto, explica, da un trasfondo de por qué se iba a mandar a que se reconstruyera. Sí, a eso iba a llegar, pero quería nada más, aunque sea, darle el por qué llegamos a 483 años. Porque son estos 483 años, es el mismo de añadir 69 semanas que acaban de leer. Ahora, aquí acaba de leer, ¿quién fue el que leyó? Esmeralda. Sí. Dice, entiendan pues que desde la salida, desde que den la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Jerusalén se había destruido y finalmente un rey, Artajerjes, da una orden para que se reedifique, se reconstruya Jerusalén. Y aquí el ángel está diciendo a Daniel, porque está escrito en el libro de Daniel, porque se le está hablando a Daniel el profeta. Y le dicen a Daniel, Daniel, te voy a dar una profecía que va a durar 2300 años. Pero
Los primeros 483 años comienza cuando se dé una orden de reconstruir a Jerusalén. Ahí es cuando tú vas a saber que comienza esta profecía de 2300 años. Porque imagínate, Ada, si alguien te dice, mira, necesito que comiences a trabajar en el día, necesito que trabajes 2 meses, pero no te digo cuándo. La pregunta entonces que Ada va a decir, pero ok, son 12 meses al año, ¿cuál de esos 2 meses comienzo yo a trabajar? Es una pregunta correcta, ¿verdad? Pues a Daniel se le dice, mira, hay una profecía de 2300 años, y Daniel le dice, entonces, ¿y cuándo comienza esto? Para saber cuándo termina. Y aquí entonces el ángel le dice, cuando se dé la orden para reconstruir, comienza esta profecía. Pero los primeros 483 años es específicamente algo para los judíos. Pichi. Oh, aquí, gracias, Dani. Dani, tú puedes interrumpir en cualquier momento si quieres hacer alguna aclaración aquí. Miren, este diagrama está lindísimo y vale la pena que le saquen hasta una foto, porque arribita ustedes ven que dice hasta 2300 tardes y mañana, que ya saben que equivalen a años. Luego el santuario va a ser restaurado. Purificado. O purificado. Entonces, acabamos de leer aquí que hay 483 años. Estamos hablando de la misma 2300 años, pero 483 años de eso es cuando Jerusalén y el templo se ha reconstruido. Ahí comienzan los 2300 años. Pero esta partecita le pertenece a los judíos, porque esta partecita iba a indicar cuándo el Mesías venía. Ahora, le hago la pregunta. ¿Ustedes saben lo que significa Mesías? ¿Alguien sabe? ¿Algún voluntario? No. Mesías significa el ungido. Es lo único que significa. ¿Quién era ungido en aquellos días? Las únicas personas que se le podían ungir era un rey o un sacerdote. Eran las dos personas que se ungían. Entonces, nosotros sabemos que Jesús no solamente es el Rey de Reyes, ¿verdad? A él se le conoce en la Biblia como el Rey de Reyes, sino que él es también nuestro sumo sacerdote. Así que él cumplía dos funciones aquí. Cuando el Mesías, el ungido, llegue, ¿cuándo fue que a Jesús se le ungió? Ese fue en el bautismo de él. Cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de ¿qué? ¿Han estudiado esa partecita alguna vez? En forma de paloma. Forma de paloma. Ada, una estrellita de oro para ti también. Cuando Jesús se bautiza, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y ahí es donde Jesús es ungido. Así que sabíamos que 483 años iban a apuntar hasta el momento que venía el Mesías, el ungido. Ahora, si alguien le hace la preguntita, ya ustedes saben, ¿qué significa Mesías? El ungido de Dios. El ungido de Dios. Tan simple y llenamente como eso. Qué lindo, ¿verdad? Muy fácil. Ok, Pichi. Ok, próxima pregunta. ¿Cuándo aparecería el Mesías? Daniel capítulo 9, versículo 24, Esmeralda. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Ok. Miren, y esto se va a hacer más claro a medida que estudiamos un poquito más.
aquí se le está diciendo al pueblo de Dios, que eran los judíos, que se le entregaron los oráculos. Los oráculos eran la ley de Dios para que se la enseñaran a todo el mundo. Pero ¿qué sucedió con los judíos? ¿Le enseñaron la ley de Dios al mundo entero? Se quedaron con ella. Es más, cualquiera que no fuera judío se le llamaba ¿qué? Un gentil. Así que, desafortunadamente, Esmeralda, Ada, Sonia, Olga, Clarisa, Pichi, Dani y yo somos gentiles. Y si hubiésemos estado en aquel tiempo, ellos se hicieron tan egoístas de la ley que se creían superiores a los demás porque a Dios le había entregado esta ley. Pero no era para que ellos se quedaran con ella. Era para que se la enseñaran al mundo entero, para que fueran un ejemplo, para que cuando nosotros, los gentiles, fuéramos a los judíos, oye, ¿por qué ustedes tienen tanto éxito? Ah, déjame explicarte, Robert. Porque nosotros seguimos la ley de Dios. Y Dios dijo que si nosotros somos obedientes a la ley de Dios, hay una bendición que descansa sobre nosotros. Pero que si quebrantamos la ley de Dios, cae una maldición sobre nosotros. Y entonces yo le diría a ese judío, ¿y qué debo hacer yo para entonces tener ese beneficio de la bendición de Dios? La respuesta de él hubiese sido, tienes que aceptar a Dios como tu único salvador, el único que puede protegerte, el único que te puede dar salvación. Y entonces yo aceptaba, yo entonces me bautizaba, pero ellos no hicieron eso. Ellos se quedaron con la ley para ellos. Entonces, Dios le dice a Daniel, mira, le voy a dar al pueblo tuyo 70 semanas, no las 69. Así que alguien que me saque cálculo, ¿cuántos días hay en 70 semanas? Porque esas semanas me va a dar tantos días y ahí, ajá, Sonia. 70 años. Sí, 70 semanas. Así que son 7 por 70. ¿Cuántos días hay en 70 semanas? 490. Pichi, no puedes decir. Ella lo sabe ya. 490. 490. Estoy O sea, ayudando. 70 semanas tiene 490 días. Sabemos que estamos hablando de profecías, así que 490 días equivale en profecía a ¿cuántos años? Un voluntario. Años. Años. Acuérdense, los días en profecía son años. Si yo digo un día profético, estoy refiriéndome a un año. Si yo digo 2 años proféticos, perdón, 2 días proféticos, ¿cuántos años son? 2. 2 años. Si digo 7 días proféticos, ¿cuántos años son? 7 años. Ah, pues, entonces, 490 días son, ¿cuántos años? 490 años. Hasta la fecha, ¿se entiende eso o hay alguna confusión? Esmeralda, ¿lo entiende? Sí. Sonia, preguntica. Me confundí, no lo entendí muy bien. Ok, vamos a explicar otra vez porque esto es sumamente importante. Ahora acuérdense, nada más cuando estamos hablando de profecías, un día equivale a un año. 2 días equivalen a 2 años. O sea, cada día equivale simbólicamente, es un símbolo de un año. ¿Entienden esa parte, verdad? Así que si yo hablo de una semana, ¿de cuántos días estoy hablando si es una semana? ¿Cuántos días? 7 años. 7 días, que vienen siendo 7 años si estoy hablando en profecías. ¿Ok? Entonces, si el ángel le dice a Daniel, al pueblo judío le vamos a dar 70 semanas. Tengo que calcular cuántos días hay en la semana para saber cuántos años son. ¿Se entiende esa parte? Que son los 490. Exacto. Exactamente. Son los 490. 490 años. Pero se le dicen semanas. Él está diciendo al ángel, Daniel, al pueblo judío le vamos a dar 70 semanas.
Así que uno rápidamente calcula cuántos días hay en la semana. Porque si sabe los días de la semana que hay en 70 semanas, ya sabe los años. ¿Se entiende esa parte, verdad? Ok, perfecto. Dios dice, le voy a dar al pueblo judío 490 años. Esmeralda, tú acabaste de leer, ¿para qué? Para que ellos hicieran tal cosa, para terminar su prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Prevaricación. Significa transgresión, quebrantamiento de la ley. Así que Dios le da al pueblo judío, le voy a dar 490 años para que limpien su acto, por decir así. Limpien su acto, dejen este pecar para que todo quede limpio. ¿Cuántos de ustedes durarán 400 años de vida? ¿Hay alguien aquí? Ninguno. Todos nosotros, si llegamos a 100, va a ser mucho, y la mayoría quizás ya para los 70 y tantos nos vamos a morir. Así que, ahora yo le digo, ¿es Dios justo o no cuando le da tanto tiempo a uno para que uno se arrepienta? O sea, hasta el momento que tú respires, la última, tienes el privilegio de confesarte ante Dios y Él todavía te puede salvar. Ese es un Dios misericordioso. Qué lindo, ¿verdad? Por ahí. Ok, ¿alguna preguntita hasta la fecha? Yo quería preguntar, ¿qué dijo que es prevaricaciones o prevarizaciones? Prevaricación. Prevaricación. Sí. ¿Eso dijo que significa transgresión? Sí, transgresión. Dani, ¿puedes conseguir un diccionario español por ahí? Quizás le damos una definición un poquito más extensa. Ok. Prevaricación, ¿verdad? Sí. En inglés, la palabra es transgredir. Ok, prevaricación. Delito consistente en que una autoridad o un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Ok. Entonces, teníamos que terminar todas nuestras acciones injustas, que viene siendo el quebrantar la ley de Dios, que viene siendo la violencia, que viene siendo los actos malos de uno. Okay. Y dice no solamente terminar la prevaricación, sino poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, dejen de estar haciendo lo malo, le está diciendo. Le voy a dar 490 años para que ya limpien su acto. Qué bueno es Dios con nosotros. Entonces, cuando terminara ese momento, si no habían terminado de hacer, Él iba a hacer una cosa. Y eso lo vamos a aprender más luego. Pichi. Ok. ¿Cómo se predice la muerte del Mesías? Daniel capítulo 9, versículos 25 y 24, Esmeralda. 25, 24. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos antiguos. Leo el 24, ¿verdad? 70. ¿Sabes qué, Pichi? También ese está mal escrito ahí. Debe ser 26. 25 y 26. Sí. Así que es el 25 y el 26, Esmeralda, no el 24. Y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ok. Dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No por Ok. él. El Mesías está prediciendo que la vida se le va a quitar ¿a cuántas semanas? 62.
se quitará la vida al Mesías, 72 semanas. Ok, hay que calcular entonces cuántos años hay ahí. Si estamos hablando de semanas, quiere decir que 62 por 7, porque hay 7 días por semana. Así que alguien que me haga la calculación. ¿En 34 no? 434. Ok, Dani, ¿tú tienes aquella ilustración? Ok. Entonces, aquí nosotros podemos ver, el Mesías iba a llegar y hay que contar 483 años cuando él va a estar ungido. Acuérdense que Mesías significa ungido. Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende en forma de ¿qué animal? ¿Un elefante? Una paloma. Una paloma. La paloma representaba el Espíritu Santo. Ahí fue ungido. Entonces, ¿cuántos años se le iba a dar al pueblo judío para que se arrepintieran de todos sus pecados? 490 años. Algo aquí iba a suceder. Ustedes ven que entre donde Jesús se bautiza hasta terminar los 490 años, todavía falta una semana. Una semana vienen siendo ¿cuántos años? 7 años. 7 años. Ok, otra estrellita para Sonia. Una semana son 7 años. Al Mesías se le iba a quitar la vida a la mitad de esa semana, que vienen siendo ¿cuántos años? Si es la mitad de 7, ¿cuántos años hay ahí? A la mitad de 7. 35 años. O sea, una sola semana 3 son años y 7 años, medio. así que la mitad de 7 es ¿cuánto? 3.5. 3 años y medio. 3 años y medio, exactamente. 3 años. Jesús, mira qué nítido fue esto. A los 30 años de edad, Jesús lo bautizan. Y su ministerio duró exactamente 3 años y medio antes que fuera crucificado. Así que Jesús lo crucifica en 3 años y medio, pero todavía queda 3 años y medio para completar los 490 años. Así que el pueblo de Dios tan pronto crucificó a Jesús. ¿Quién crucificó a Jesús? Déjenme hacer la pregunta, si ustedes saben. ¿Quién lo crucificó? El pueblo. ¿Qué pueblo? ¿El pueblo haitiano? No, Romano. los mismos judíos. Alguien dijo también romano. Fueron los dos. El imperio romano y los judíos. Eso es cierto. O sea, no solamente los judíos. Acuérdense que los judíos sí lo querían crucificar y se lo llevan a donde Pilato. Y Pilato es el gobernador ¿de quién? La representa Roma. Roma. Exactamente. Así que Roma también jugó un papel, desempeñó un papel importante aquí para sacrificar entonces que Jesús fuera crucificado. Pero el pueblo de Dios al cual se le entregaron los oráculos para que ellos compartieran fueron los que crucificaron al mismo Mesías. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, pero todavía con esa gran violación que hicieron, todavía tienen 3 años y medio más para arrepentirse. La Biblia indica que muchos sí se arrepintieron y aceptaron a Jesús más luego. Que no fueron todos, pero el pueblo en realidad, en su totalidad, nunca lo aceptó. La mayoría lo rechazaron de todos modos. Y ahí entonces los oráculos se le pasan a los gentiles para que lleven esta obra de esparcir lo que son las buenas nuevas al mundo entero. Ok, Pichi. Ok. ¿Qué ansiosa pregunta formuló el profeta? Daniel capítulo 9, versículo 27. Olga. Dice. Y 9 y 27, ¿no, hermana? Sí.
Daniel 9:27. Sí. Ya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. La pregunta fue, ¿qué ansiosa pregunta formuló el profeta? El profeta está preguntando, ¿cuándo es que todo esto va a terminar? Yo me adelanté porque ya yo le conté esa partecita. Dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. La ilustración que Dani nos dio tenía que Jesús a la mitad de esa última semana iba a ser sacrificado. Este versículo dice, ustedes pueden ver, al pueblo de Dios se le da 490 años. A los 483 Jesús es bautizado, ungido. Él tiene todavía una semana más para que se cumplan los 490 años. A Jesús lo sacrifican en esta mitad. Y dice aquí en Daniel 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este versículo dice que cuando Jesús fue crucificado, se acabó el sacrificio que se hacía en ese santuario. Por eso es que cuando muchos cristianos hoy día mesiánicos dicen, no, pero hay que continuar entonces los sacrificios del Cordero. No. La profecía dice aquí, en Daniel 9:27, lo acaban de leer, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús era el Cordero que iba entonces a morir por todos nosotros y así nosotros obtener salvación. Ahora, yo les voy a hacer una preguntita para que ustedes estén al tanto. En el Génesis y el Éxodo, en el Éxodo y en Levítico se hablan de estos sacrificios que iban a ser para siempre. Quiero que entiendan que la palabra para siempre en la Biblia no siempre significa una eternidad. Dependiendo del contexto de lo que se hable, a veces la palabra para siempre puede ser por eternidad, pero a veces puede ser hasta que se cumpla algo. ¿Ok? Así que el contexto te define si es para siempre una eternidad o para siempre hasta que algo se cumpla. Estos sacrificios iban a ser para siempre, pero ahora el profeta Daniel, Dios le dice, a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y las ofrendas. Cuando Jesús muera, aquí se acabaron estos sacrificios. Y ya no hay que sacrificar más corderito, porque el Cordero de Dios, que fue Jesús, ya hizo el último sacrificio por ti y por mí. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna preguntita? Si no, Pichi. ¿Cuándo terminaría el gran periodo profético? Daniel capítulo 8, versículo 13. Clarisa. Daniel 8:3. Capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ok, léete el 14 también. Oh, no, alguien más tiene el 14, perdóname. ¿No ella misma? O ella misma. El 14 Yo también. leí esa ya. Sí, Y yo él sé. dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ah, entonces, ¿hasta cuándo iba a durar esta profecía? 2300 tardes y mañanas.
Muy bien. Y una tarde y mañana equivale a un día, pero estamos hablando de días proféticos, así que son 2.300 ¿qué? Años. Años. Ahora, para terminar aquí dice que cuando esto se cumpla, el santuario quedaría como purificado. Tengo que explicar esta partecita porque en esta lección no lo explica. Una vez al año, Dani, ¿tienes la ilustración del santuario nuevamente? ¿Dónde estaba el lugar santo y santísimo? Miren, una vez por año se hacía un sacrificio y este era el día de la expiación. Era un día muy especial. Hoy día todavía se celebra, los judíos celebran esto porque ellos no aceptan que Jesús es el Mesías y ya vino y hizo el sacrificio máximo. Así que ellos todavía siguen esta tradición de cumplir estos días. Ahora, no se están haciendo sacrificios hoy día. Se está edificando un templo en Jerusalén porque van a comenzar muy pronto a hacer estos sacrificios nuevamente. ¿Por qué? Porque no aceptan que Jesús es el Mesías y todavía creen que tienen que estar haciendo sacrificio. Ahora, una vez por año existía el día de la expiación. Ese día, la sangre se llevaba no solamente dentro del lugar santo, sino que se llevaba dentro del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un solo mueble, el arca. Si Dani se lo puede demostrar con la computadora ahí, para que vean. Hay un arca, era el único mueble en esa partecita. En ese arca, entonces el sacerdote le echaba sangre, 7 veces le asaba la sangre. Cuando ese día se le echaba la sangre en ese arca, ahí donde lo ven, entonces todo el pecado que se había echado en el lugar santo anteriormente por todo un año, simbólicamente quedaba purificado, porque entonces Dios borraba todos esos pecados. Le explico nuevamente, todos los días se hacía un sacrificio y se entraba al lugar santo y a esa cortina se le echaba su sangre. Una vez por año, el día de la expiación, esa sangre no solamente quedaba en el lugar santo, se llevaba al lugar santísimo. Y en el día de la expiación, todo quedaba limpio y se le decía, el templo ha quedado purificado. ¿Por qué? Porque el templo había estado sucio, lleno de los pecados de todos los días. Ahí se depositaban los pecados. Simbólicamente, a través de aquella sangre, simbólicamente quedaban allí. Pero una vez al año, el día de la expiación, se echaba la sangre sobre el arca. Y ahí entonces todos los pecados quedaban borrados y el santuario se consideraba puro. Entonces Dios le está diciendo a Daniel, en 2300 años, y entonces el templo será purificado. Más luego vamos a entender esas partecitas en la próxima semana. Pichi. Se acabaron. Ok. ¿Qué ocurriría en dicha fecha que está hablando de 1844? Miren. La nota. Cuando el día de la expiación llegaba, ese día toditos teníamos que ayunar. Ese día era muy especial. Dios le dio orden al pueblo. Tienen que ayunar ese día, confesar sus pecados ante Dios y que no hubiera nada de pecado. Porque el que tuviera pecado guardado, moría o era echado fuera del pueblo de Dios. Entonces, esto significaba que un día venía un día de expiación. 2300 años iba a haber un día de expiación, un día de juicio investigador. Y en la próxima lección vamos a estudiar cuándo ese día es. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Clarisa, Olga, Esmeralda, Sonia, Ada. No, que ahorita cuando te estaba diciendo que respecto a los gentiles. Sí. Ahí es cuando entra la visión que tuvo Ananías, creo que fue. Cuéntame. Que le dice Ada, el ponte Señor el micrófono cerca de tu boca. Ajá.
que en esa, como usted dijo antes, que los gentiles no se podían juntar con los judíos, Ujú. ahorita, que cuando tuvo la visión donde le dice mata y come, no sé si fue a Ananías o a Pedro, que el Señor le dice Pedro. mata y come y baja el manto blanco del cielo. La gente, hay muchos cristianos que dicen que es los animales que el Señor lo limpió y no es los animales. Exacto. Era Esta- que, ajá, era como que, o sea, que el cristiano de aquel tiempo podía predicarle la palabra a los gentiles para que los gentiles se arrepintieran y se dieran al Señor. sí. A la vez que se cumplen esos 490 años, se abrió las puertas para todos los gentiles y ellos iban a ser el portavoz ahora, tú y yo, de llevar estas buenas nuevas a todo el mundo. Ya la próxima semana le vamos a hacer entonces un poquito más de detalle. Vale la pena tomarnos el tiempo porque si no se confunde uno rapidito y es mejor hacerlo bien sencillito. Muy bien. Sí. ¿Alguna petición para orar? Tenemos a Génesis, Yulisa y Jimmy. Tenemos, ok. Ada. No, para seguir orando por la niña de Yulisa. Sí, a Génesis. Vamos a tener una oración, por favor. Que todo le salga bien. Esmeralda. Yo quisiera que oraran por mi mamá, ya que ella está un poco delicada de salud, y que oraran también por mis hijos, Muy bien. ya que ellos están yendo a clases y pues no es fácil con lo que estamos pasando. Sí me da un poquito de miedo, pero quisiera que oraran por ellos Claro que sí. y por mi salud también. Muy bien, Esmeralda. ¿Alguien más? ¿Alguna petición? Sonia. Yo quisiera que oren por mis hijos, por su salud de mis hijos y también por el trabajo. Por el trabajo. Ok. Yo quisiera que oraran por mi familia y por el trabajo también, para... Claro que sí, Clarisa. Clarisa, dijiste que era del Perú, ¿no? Sí, Ah, qué bien, qué bien. La petición era para familia y ¿qué? Trabajo. Trabajo. ¿Olga, alguna petición? Bueno, hermanos, también que pido una oración, ¿no? Por toda mi familia, por mis hermanos en Lima, ¿no? Aquí los demás con más por mis hermanos en Lima que están. Muy Gracias. bien. Definitivamente. Entonces, Pichi, si tú nos cierras con una oración. Sí. Inclinemos el rostro. Padre amantísimo que estás en los cielos, Señor, te damos tantas gracias por tu amor hacia para con nosotros. Te damos gracias por haber querido y deseado de venir y a morir y salvarnos. Te damos gracias por ese gran sacrificio. No lo entendemos la profundidad de ese amor, pero Señor, sabemos que algún día lo vamos a entender cuando estemos en el cielo y va a ser algo que vamos a estudiar por la eternidad. Pido una bendición por cada persona aquí presente y por los que no pudieron estar con nosotros. Y te presento cada petición que se ha escrito en esta lista. Señor, que tú puedas contestar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, se les agradece tanto el sacrificio para algunos es más tardecito, pobrecita Sonia, que es la que más tardecito está allá. Sí. Pasen una feliz noche, y que duerman tan tranquilitos. Y el próximo lunes nos encontramos nuevamente. Sí. Dani, gracias por esas ilustraciones. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Gracias, Bye. doctor. Gracias, Cuídense. hermana, a Qué gusto todos. que te hayas unido aquí. Olga, buenas noches. Esmeralda, Sonia. Buenas noches. Buenas Ya, noches. buenas noches. Gracias.